Vamos a continuar con este proceso de mitosis, ¿ya? Habíamos dicho que son las células somáticas, ¿no? Las que a partir de esta única célula van a producir las células corporales. De repente me olvidé también indicar que toda la regeneración de estas células, las células que hacen todo el ciclo celular, ¿no es cierto?, también lo van haciendo por mitosis, ¿ya? Es decir, la célula epitelial no es eterna, ¿no? Tiene que regenerarse, tiene que reponerse, ¿sí? Y en ese proceso vuelve a hacer mitosis y va reponiendo esas miles, millones de células que tienen que ser repuestas cada día, ¿sí? Incluso estas, ¿no ve? Incluso estas, es decir, no todas estas, ¿sí?, terminan haciendo producción de gametos, ¿ya? ¿Se dan cuenta? No todas, ¿no ve? ¿Por qué? Porque si no, se acabarían, pues. Se terminarían, ¿no ve? Imagínense, los varones producimos hasta 300 millones de espermatozoides por mililitro de fluido seminal, de semen, ¿sí? Y esos 300 millones pues han venido de estas células sexuales, ¿ya? Entonces significaría que si solo hicieran meiosis, en algún momento se tendrían que acabar, ¿no? Y eso no es cierto. Un varón, desde que empieza a producir espermatozoides, 13, 12, 14 años, ¿sí?, hasta que prácticamente se muere, ¿sí?, porque si bien el número, la calidad de los espermatozoides va mermando con la edad, ¿sí?, pues se ha demostrado que hombres de avanzada edad siguen produciendo espermatozoides, ¿no? Y pues, ¿qué quiere decir? Que estas células también se han ido autosustentando, es decir, regenerando, ¿no? ¿Y cómo lo hacen? También lo hacen por mitosis. O sea, no todas las células sexuales terminan llegando, hacen meiosis, ¿no?, llegando a gametos, sino también se regeneran por mitosis, ¿ya? Bueno, entonces con esa aclaración vamos a un ratito borrar primero la pizarra y después vamos a ver ya las fases de la mitosis. Ya, quería hacerles una aclaración gramatical inicialmente, ¿no? A veces digo, vamos a borrar la pizarra como si ustedes más estuvieran borrando la pizarra, ¿no? Y o les digo, no sé, vamos a resumir, es psicológico, ¿no? Porque si yo digo, voy a borrar la pizarra, es como si estuviera solo, ¿no? Y esa no es la idea, ¿no? La idea es tratar de hacer estas clases casi como en la forma presencial, ¿no? Por eso es que a veces yo mismo me hago las preguntas y las respondo, ¿no? Porque, bueno, yo por experiencia sé qué preguntas surgen en estos temas, ¿no? Es decir, normalmente cuando yo voy avanzando a estas cosas, que obviamente son muy interesantes biológicamente, cómo funcionan ya las cosas, ¿no? La parte estructural sí es media monótona, qué sé yo, pero ya cuando uno empieza a hablar de mecanismos, ¿sí?, ya van surgiendo preguntas, ¿no? Y esas preguntas que yo me hago incluso para responderles son las que sé que podrían surgir en la clase presencial, ¿no? Bueno, entonces con esa aclaración van a disculpar que gramaticalmente de repente es incorrecto, pero pues no queda otra, ¿ya? Entonces decíamos, ¿qué pasa en la mitosis, no? Vamos a suponer cualquier célula que tiene que dividirse, ¿ya? Entonces lo digamos la célula epitelial que va a dar origen a más células epiteliales, ¿sí? Ahí la tenemos con su núcleo, ¿ya? Esa célula epitelial humana, supongamos, sabemos que tiene 23 cromosomas que vienen del padre y 23 cromosomas que vienen de la mamá. ¿Ya? Ahí está. Va a dividirse, ¿sí? Entonces supone que cuando ya nació,
ya creció, ya se diferenció, ¿sí? Fase G1 y ahora va a entrar en la fase S. ¿Sí? La fase S, tiene que ser fase S, ¿no es cierto? No puede dividirse así, ¿sí? Porque tendría 46 cromosomas en total. ¿No? Tenemos un total si quiero. Aunque yo recuerden, prefiero siempre hablar de pares, ¿no? ¿Ya? 46. ¿Sí? Entonces, si se divide así, ya se divide, listo, reparte 23 a una célula y 23 a la otra, ¿no? Y cuando esas células vuelva a dividirse, va a repartir 11,5, 11,5. No es así, no es así. ¿Eso qué quiere decir? Que cualquier célula, pues ya lo dijimos en ciclo celular, pero lo vamos a reiterar, cualquier célula que quiera dividirse, primero tiene que ser fase S. ¿Sí? S. ¿Ya? A veces los libros se olvidan de pintar eso, ¿no? Que primero hace fase S. ¿Qué significa eso? Que esta célula, ¿ya? Si bien, ya les decía, ¿no? Nos puede parecer que no le ha pasado nada, ¿sí? ¿Qué ha hecho? Ha hecho lo siguiente, ahora tiene 2 veces 23 cromosomas, ¿sí? Paternos y 2 veces 23 cromosomas maternos, ¿ya? Dando un total de 2 veces 46. ¿Ve? ¿Sí? Ahora sí, pues ya puede dividirse, ¿ve? Ya puede dividirse. ¿Por qué? Porque cuando reparta, ¿no es cierto? Un juego paterno y un juego materno le dará una célula, y un juego paterno y un juego materno a la otra célula. ¿Vamos? ¿Ya? Entonces eso es lo que sucede, ¿sí? Ahora sí, va a entrar en división, va a entrar en fase de mitosis, ¿no? Mitosis, o fase M simplemente. ¿Ya? Fase M. Dijimos, M viene de mitosis, no viene de meiosis, no significa también meiosis, mejor dicho. No, nada que ver. Aquí meiosis no hace ciclo. Las células que hacen meiosis no hacen ciclo. Solo las células que hacen mitosis. Bueno, entonces, ¿cuál es el primer fenómeno? El primer fenómeno es que esta célula, ahora sí ya hemos dicho, incluso se redondean, ¿no ve? ¿Sí? Pierden su estructura original, ¿ya? Y se redondean. ¿Sí? ¿Qué es lo primero que sucede? Bueno, pues hay o empieza a haber una desaparición del núcleo, ¿sí? El núcleo, parece incluso que lo vamos a ver en la práctica, vamos a comparar esas células que están en interfase, ¿no? Si bien rectangulares, si quieren, paralelepípedos, ¿ya? Es un núcleo relativamente pequeño, digamos, ¿no? Nos vamos a comparar con las células que vamos a ver que están en división, esas medias redondeadas, entre cuadrado y redondo, ¿sí? Incluso su núcleo se ve más grande, ¿ya? Y ahí adentro, ¿qué está pasando? ¿Sí? Está pasando que ese material genético se está condensando. Aquí estaba homogéneamente distribuido, no desorganizado, eso tiene que quedar bien claro. Y una cosa es estar compacto, ¿sí? Y otra cosa es estar desorganizado, ¿no es cierto? ¿Ya? Acá el material genético está relajado, distribuido, como quieran llamarle, pero no está desorganizado, ¿sí? Aquí el material genético se va a empezar a compactar, ¿sí? Vamos a ver así unos hilos de mayor o menor grosor, de acuerdo en qué estado de esta etapa la pescamos a la célula en el microscopio, ¿sí? Se están condensando, de repente ya están bien condensados, ¿sí? Obviamente siguen organizados, ¿ya? Bueno, así, esto vamos a ver, ¿ya? Luego, o sea, aquí una desaparición del núcleo, ¿no? Desaparición del núcleo, ¿sí? Y una condensación de cromatina. Eso es lo característico de esta etapa. Luego,
va a pasar que esa célula la vamos a poder ver con los cromosomas totalmente concentrados en el centro de la célula. Obviamente aquí la célula puede tener cualquier posición, ¿no? Claro, aquí la estamos viendo bonito de perfil y vemos, ¿sí?, en el medio, la línea ecuatorial de la célula, a los cromosomas. Pero no se olviden, ¿ya? Y de repente al microscopio nos va a tocar ver de arriba, ¿no? Y vamos a ver una membrana y una masa de chorizos ahí, ¿no?, de los cromosomas desde arriba, ¿no?, como un sombrero más o menos, ¿ya? Entonces eso vamos a ir viendo en la práctica y ya con un poco de imaginación vamos a poder ver en qué posición está la célula. ¿Sí? Bueno, idealmente, ¿no? Idealmente, esto, voy a poner entre paréntesis, en los libros lo vemos así, ¿no? ¿Ya? Idealmente. Está la célula, en los libros, ¿no? Este uso mitótico que representan en las gráficas, en realidad nosotros no lo vemos, ¿sí? Es muy fino de repente para verlo al microscopio óptico, ¿ya? ¿Y qué vemos aquí? Aquí enganchaditos así idealmente, ¿no? Los cromosomas, ¿ya? Ahí, bien bonito, ¿no? Así, ¿ya? Pero esto, repito, es la figura ideal, ¿no? Ideal, ¿ya? En la realidad es esto, ¿ya? Es esto, así vamos a ver, ¿sí? Bueno, luego, ¿qué va a pasar? Va a suceder que, aquí vamos a poner, aquí vamos a continuar. ¿Se ve, no? ¿Esto? Sí. Vamos a continuar. Ya. Vamos a ver la célula, ¿sí? Y esta es la imagen realmente bonita que uno puede encontrar al microscopio, ¿no? Donde uno ve así, como un flequillo, ¿no? ¿Sí? De esos cromosomas condensados en los polos de la célula. Claro, esto puede estar girado, izquierda, derecha, arriba, abajo, o incluso cuando vemos medio oblicuo, pues, no sé, parece una medusa, ¿no? Medusa. Muy bonito, ¿ya? Muy bonito. Idealmente también, aquí vamos a hacer representación ideal, ¿ya? ¿Qué es lo que estaría sucediendo? Que esta célula, ¿no?, tendría su uso mitótico que se está retrayendo, ¿ya? Y está jalando a los cromosomas consigo, ¿no? Está jalando así, ¿ya? ¿Qué significa esto? ¿Sí? Fíjense, estos brazos que tiene el cromosoma, ¿sí?, son iguales este que este, ¿no? Entonces se están separando, ¿ya? Este es igual que este, ¿sí? A ver, no, después lo vamos a explicar, ¿sí? Ahí, ¿ya? Y finalmente, lo que vamos a poder ver, ¿sí? Esto lo vemos realmente, aunque les repito, puede entrarse en confusión cuando vemos de repente dos células una debajo de la otra, ¿ya? Hay que observar muy bien realmente para darse cuenta, ¿no?, que es una terminación de la mitosis y no son dos células una debajo de la otra, ¿ya? Ayudan algunas cosas, ¿no?, como por ejemplo percibir ya la placa de división que se va formando, o bien comparar el tamaño de los núcleos, ¿no? Estos núcleos son, como acá, generalmente más grandes que el núcleo cuando la célula está bien, está normal, digamos, ¿no? ¿Ya? Bueno, eso es lo que y finalmente, perdón, que me estaba olvidando,
vamos a tener, ¿sí?, dos células con sus núcleos cada uno, ¿no? ¿Sí? Bueno, todo este proceso es dinámico, es decir, no todas las células están al mismo tiempo en la misma etapa, ¿ya? Las células, unas están en una etapa, otras están en otra etapa, etcétera. Hay maneras de poderlas sincronizar en laboratorio. Normalmente se hace uso de temperatura, ¿no? Bajan la temperatura para que la célula se estacione en su proceso biológico y como que espera a todas que lleguen hasta ahí y después se puede volver a arrancar, ¿no? Por lo menos en bacterias es muy común hacer aquello, ¿ya? Pero normalmente pues no todas están en la misma etapa, ¿ya? Además es un flujo continuo, ¿no? Así por eso les decía, esto por ejemplo vamos a ver en qué etapa está, si está más condensado es que está más avanzado, si está menos condensado está antes, ¿no? O aquí igual, ¿no? ¿Sí? Bueno, pero de todas maneras los autores, para no tener que decir aquí desaparece el núcleo, se condensa la cromatina, aquí se ordenan, ¿ve? Aquí el ordenamiento, ¿sí? Ordenamiento, ¿ya? Me van a permitir, por favor, por motivos de espacio, borrar esto y pintarlo aquí, ¿ya? ¿Sí? Entonces, ¿qué le han llamado a esto? A esto le han llamado profase, ¿no es cierto? A esto le han llamado metafase. A esto le han llamado anafase y a esto telofase. ¿Sí? Acá, ¿qué hay? Una retracción del uso mitótico, ¿no? Y la partición del cromosoma, ¿ya? Y aquí una formación de los núcleos y la descondensación, ¿no? Ya. Entonces tenemos profase, metafase, anafase, telofase, ¿ya? Y esta etapa, ¿sí? Esta etapa de la partición física ya de la célula se llama citocinesis. Citocinesis. No está comprendida dentro de las etapas de la mitosis en sí, ¿ya? ¿Por qué? Porque la citocinesis puede darse cuando la célula ya ha conformado sus dos núcleos, cuando el material genético se ha descondensado nuevamente a cromatina, ¿ya? O podría empezar acá, ¿no? Cuando se está dando la formación de los dos núcleos, ya empieza a aparecer esta placa de división, ¿ya? O incluso aquí, ¿sí? Incluso ya podría empezar la citocinesis durante el periodo de la anafase, ¿sí? Entonces, por eso es que los autores han definido, ¿no es cierto?, de que la citocinesis es la separación física en dos células, ¿ya? No importa cuándo empieza, ¿sí? Si al concluir la telofase, durante la telofase o incluso durante la anafase, ¿sí? Esa es la citocinesis. Bueno, hablaremos de la carga genética. Fíjense, estas células finales, ¿no es cierto?, tienen la misma carga genética que acá, ¿ya? ¿Por qué? Porque ha habido este periodo de fase S, donde se han duplicado los cromosomas, ¿no es cierto?
En realidad lo que estamos viendo acá, ¿sí? Este ordenamiento, es que acá están también, digamos, si los pudiéramos diferenciar, ¿no? Por colorcitos, aunque hoy en día hay una técnica, cuando hablemos de clasificación de cromosomas, hay una técnica que mediante marcadores cromogénicos, es decir, que generan color, ¿ya? Se puede hacer una clasificación y un ordenamiento de cromosomas por colores. Imagínense lo que es eso, ¿no? ¿Ya? Pero normalmente por ejemplo, lo que nosotros vamos a hacer, pues vamos a ver todo de un solo color, ¿no? Dependiendo del colorante que usemos para teñir a los cromosomas, ¿ya? Entonces no vamos a poder decir paterno materno, ¿no? Pero aquí, digamos, ¿no? Aquí también, si quisiéramos seguir representando esos colorcitos, tendríamos que pintar esto, ¿no? Y tendríamos que pintar esto, ¿sí? Ahí, ¿ya? O sea, el paterno siempre está separado del materno, ¿no? No se están juntando cromosomas paternos con maternos, ¿ya? Y recuerden, esta mitad de arriba es igual que esta mitad de abajo, ¿ya? Esto es lo que quería decirles hace un momento. ¿Dónde acá? ¿No? Sí. Cuando nosotros pintamos un cromosoma, usualmente lo hacemos así, ¿ya? ¿No? Y esto tiene un eje, ¿eh? Y esta es una cromátide y esta es otra cromátide, ¿sí? En este caso estas cromátides son idénticas, ¿no? Esta mitad es igual que esta otra mitad. ¿Entendemos? Bueno, entonces cuando estos se separan, ¿no ve? Acá también tendríamos que seguir pintando aquello, ¿no ve? Ahí, ¿sí? Y aquí, ¿sí? ¿Ya? Y aquí también tendríamos que tener esto, ¿no es cierto? Y aquí, bueno, pues es una mezcla de rojo-azul, ¿no? ¿Ya? Pero ¿qué es lo interesante? Que cada una de estas células tiene el 23 cromosomas paternos y también tiene los 23 cromosomas maternos, ¿no? ¿Sí? De tal forma que las células son genéticamente idénticas, ¿sí? Y en este caso, bueno, pues si es una célula epitelial, pues también en forma y función, ¿no? Claro, esto va a madurar, ¿no? No se olviden, aquí está saliendo de la fase M, va a entrar a la fase que es sub 1. Y cuando esto crezca, estas células pues serán idénticas también en forma y función que la célula inicial. ¿Estamos? Bueno, entonces, para terminar, ¿qué ha hecho la meiosis? La meiosis ha hecho o ha cumplido dos fines, ¿sí? Aquí lo vamos a poner. Producir células genéticamente iguales, ¿sí? Iguales, y dos, conservar la carga genética. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que cada célula conserva los 46 cromosomas, ¿sí? Es decir, el juego paterno y el juego materno. ¿Por qué hago énfasis en esto? Estos recuerden, dos fines, propósitos, funciones, como quieran llamarle, de la mitosis es producir células genéticamente iguales y conservar la carga genética. ¿Por qué hago énfasis? Porque la meiosis, que la vamos a ver en el siguiente video, hace totalmente lo opuesto, ¿sí? Reduce la carga genética, para empezar, ¿ya? Reduce la carga genética y produce variabilidad genética. ¿Sí? Bueno, entonces ahí quedamos. Y en el siguiente video vamos a ver meiosis.